Más del Señor y menos de nosotros todos los días. Cada día más de Cristo y menos de nosotros. Y el texto que hemos leído esta mañana es un texto que apunta a mostrarnos una de las realidades que la Biblia nunca esconde. Que las familias no funcionan bien. Las familias no funcionan bien. Queremos que funcionen bien. Pero usted y yo sabemos, si somos honestos, que nuestros matrimonios necesitan ser mejorados. Nuestras relaciones de paternidad necesitan ser perfeccionadas. Las relaciones de hombre y mujer necesitan ser, por supuesto, abordadas a la luz del Evangelio, porque todos tenemos problemas. Más en el principio no fue así. Cuando Dios creó todas las cosas, las hizo perfectas, buenas en gran manera. Hubo un momento en la historia, aunque nos cueste creerlo hoy, ¿no?, donde el hombre y la mujer no peleaban. ¡Wow!, dice usted, ¿no? ¿Dónde es eso?, dice usted. ¿Dónde? ¿Hay algún tour para llevarme a ese lugar?, dice usted. No, hubo un momento en la historia donde el hombre y la mujer no peleaban. Imagínense a Adán y Eva antes de que el pecado entrara a la humanidad, levantándose en la mañana con un mismo propósito. No tus sueños y mis sueños, no mis planes y tus planes. Un solo plan, los planes de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sin pelea, sin egoísmo. Solo amor verdadero. Ese es el paraíso. Pero usted y yo sabemos que eso fue arruinado por las decisiones que los seres humanos tomamos. Las acciones morales del hombre arruinaron todo. Las acciones morales del hombre trajeron dolor y sufrimiento. Pero sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que vemos hoy día los efectos del pecado, Dios definió la familia como el modelo perfecto, el lugar donde el hombre y la mujer pudieran hacer la voluntad de Dios, disfrutar las bendiciones que Dios tiene, pero también ser el mejor lugar para que los hijos sean formados, criados. La familia tiene un modelo, un diseño, y ese debe ser el patrón al cual los hijos del Señor debemos apuntar. Un hombre y una mujer que viven para la gloria de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y eso va a traer gran bendición a sus vidas, a sus hijos y por supuesto a toda la comunidad donde esta familia esté. Pero no podemos esconder que esa perfección no está. Sin embargo, hay esperanza porque Dios sí quiere obrar en los corazones de hombres y mujeres pecadores. Una de las cosas que yo he experimentado a través de los años, siendo pastor de iglesia local, es ver y celebrar matrimonios. He podido celebrar algunos matrimonios a través de los años. Y cuando uno va a un matrimonio o está ahí celebrando un matrimonio, ¿qué es lo que uno ve? Una princesa de blanco. Una cosa maravillosa, ¿no? Parece que los ángeles cantan cuando ella ingresa por el pasillo y llega al altar, ¿no? La novia, preciosa, blanca, reluciente. Solo faltan coros celestes cantando. La familia llorando, la familia emocionada, todos llenos de grandes expectativas. Ella preciosa y al lado el mequetrefe. Vestido también como un galán, ¿cierto? Ambos llenos de emoción, llenos de amor, pero en realidad no saben lo que es el amor a esa altura. Van a aprender a amarse a través de los años. En ese momento solo están llenos de emociones y promesas y sueños. Si ellos no se apegan a Cristo, ¿qué es lo que veo yo? Que si ellos no se apegan a Cristo, los veo aquí al frente, en 2 semanas van a estar en consejería bíblica. Porque realmente frente a mí, como yo también, hay pecadores. Y una de las cosas que me encanta de la palabra del Señor es que no esconde esa realidad. La Biblia no es hipócrita, como nosotros. La Biblia no esconde que las familias no funcionan bien. La familia no es hipócrita, la familia muestra que corazones pecaminosos traen frutos y consecuencias que destruyen las relaciones. Pero nosotros no siempre somos tan honestos para decir que necesitamos ayuda y que necesitamos a Dios interviniendo en nuestras familias. Lo más común cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo estás y cómo está tu familia? ¿Qué te responde? Bien, y no siempre está bien. La mayoría de las veces no está bien. Y la Biblia es real en eso, la Biblia es realista. Hermano, usted no tiene que ver novelas turcas ni venezolanas, lea la Biblia. Ahí sí que hay drama. Es real, pero ese drama real tiene solución porque Cristo, cuando Él interviene, cuando Él llega a la vida de la familia, las cosas cambian. Pero necesita también convicciones claras de esos creyentes para que Dios pueda obrar. Sigue siendo, a pesar de todo, hermanos, la familia el lugar donde Dios quiere que los hijos sean criados. Efesios 6:4 dice:
Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En un mundo caído seguimos teniendo la responsabilidad de traer a nuestros hijos y nuestras propias vidas al temor del Señor y a la disciplina y a la amonestación del Señor, para que ese proceso que Dios ha comenzado en sus hijos sea un proceso de redención, de cambio, de restauración. El tema de esta mañana lo he titulado Familia disfuncional y la esperanza del Evangelio. ¿Por qué he usado el término disfuncional aunque no es un término bíblico? Es un término muy conocido en las escuelas seculares de definición de comportamiento. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra disfuncional? Simplemente nos está diciendo que las cosas no funcionan bien. Algo que es disfuncional es que no funciona bien. Pero lo que las escuelas seculares no pueden resolver es decirnos cómo arreglarlo realmente. Nos pueden orientar conductualmente algunas recetas, pero no pueden cambiar el corazón de las personas. Pero Cristo sí. Cristo no solamente usa su palabra para decirnos lo que está mal y que podamos mirarnos como en un espejo en las cosas que están mal, sino que también nos ayuda y nos acompaña a que las cosas cambien. Ese es nuestro Dios. Dios no nos deja solos. La Biblia no solo nos dice su ley, sino también nos muestra su gracia, su amor y su favor que nos acompaña para que nuestras familias y nuestras propias vidas sean redimidas. Necesitamos el espejo de la palabra todos los días, hermanos, todos los días. Quiero hacer una pregunta quizás un poco privada. ¿Cuántos pasaron por el espejo esta mañana? ¿O salió tal como se levantó? Todos pasaron por el espejo, ¿cierto? Sería raro que alguien no lo haga, ¿no? Y sea honesto, algunos se demoran 2 minutos, otros se demoran media hora en el espejo, ¿cierto? ¿Por qué pasamos por el espejo? Porque el espejo tiene una utilidad. Mostrarnos cuán feo estamos. Sobre todo cuando nos levantamos, ¿no? Y Dios nos dio su palabra también para eso. Para que nos miremos en el espejo de la palabra y veamos las imperfecciones que tenemos. Porque a veces nos levantamos en la mañana y salimos sin mirarnos en el espejo de la palabra y damos susto en la calle. Cuando manejamos damos susto. Cuando respondemos laboralmente. Cuando funcionamos como esposos, cuando funcionamos como padres, damos susto. Por eso necesitamos el espejo de la palabra que nos ayuda. Las familias disfuncionales son una de las cosas que la Biblia muestra con toda claridad. Pero la palabra disfuncional creo que no es la palabra correcta. En realidad somos familias pecadoras. El problema no es que funcionamos mal, el problema es que hay pecado en nuestro corazón del cual debemos arrepentirnos. Y en el cual la gracia de Cristo puede obrar para redención, para transformación. Y en el caso de Génesis 37, estamos en un contexto bien interesante. Estamos en el plan de la redención, en la historia de la redención. En el tiempo en que Moisés escribe esto, el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida. Estaban vagando por el desierto 40 años. Imagínense que te prometen que vas a llegar a una tierra prometida y pasan 40 años y todavía no llegas. ¿Cómo estarían de desesperanzados ellos en llegar a la tierra prometida? Sin embargo, Dios inspira a Moisés para escribir el texto, para generar esperanza en las promesas, para generar identidad en ese pueblo. Y Dios les da toda la narrativa para que ellos entiendan la ley del Señor, quién es Dios, quiénes son ellos y cómo tienen que vivir. Pero una de las cosas que me sorprende es que les cuente lo que pasaba con la familia de José. Porque ¿qué esperanza le puede producir a alguien una familia que funciona pésimo? Uno de los peores ejemplos en la Biblia de familia es la familia de José. Una familia con 3 madres, hijos de diferentes madres, peleándose entre ellos. Hermanos, es una situación muy difícil. ¿Cómo puede generar esperanza una de las peores familias de la metanarrativa bíblica? Genera esperanza porque Dios es capaz de tomar a la peor familia de la historia y transformarla para su gloria. Si lo pudo hacer con la familia de José, la puede hacer con nuestras familias. Lo puede hacer con tu familia. Lo puede hacer con la mía. Dios puede hacerlo. Y esa es la esperanza del Evangelio. Porque Dios no quiere que seamos hipócritas y digamos que nuestras familias son perfectas, porque no lo son. Pero sí podemos decirle al mundo que hay un Dios que transforma nuestras familias
poco a poco. Un Dios que redime a los corazones, un Dios que cambia las vidas, un Dios que hace a hombres más amorosos con sus esposas, mujeres más amorosas, sujetas a la voluntad de Dios a través de los varones. Y muchas cosas más, hermanos, muchas cosas más. Génesis 37 es un ejemplo de problemas entre hermanos. 20 veces aparece la palabra hermanos, pero esos hermanos se odian. Se odian. Pero eso no partió en Génesis 37. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿No había un problema entre hermanos? Pero no paró ahí la historia de los problemas entre hermanos, porque luego vino Isaac e Ismael, problemas entre hermanos. Pero eso no queda ahí. Nuevamente la historia continúa y vemos problemas entre Jacob y Esaú, problemas entre hermanos. Fíjense, ¿se dan cuenta que la Biblia no es hipócrita? Las familias tienen problemas. Mientras yo no sea capaz de reconocerlo, exponer mi familia y mi realidad, ¿cómo voy a ser ayudado? ¿Cómo voy a ser ayudado si no confieso mi necesidad? ¿Cómo voy a ser ayudado si no confieso mis pecados? Necesitamos ser honestos y la Biblia es honesta y lo primero que nos enseña en la Escritura es que hay que decir las cosas que están pasando para recibir ayuda. Y no se trata de acusar, se trata de exponer para buscar la gracia de Dios en nuestras vidas y nuestros matrimonios. Bueno, yo me voy a ir y los pastores van a quedar con el trabajo, porque van a empezar los horarios de consejería. Pero muy bien, porque estamos para eso, para servir al pueblo del Señor. La familia de José y su familia es un ejemplo complejo. Es una familia totalmente desordenada, una familia con un hijo inmaduro, con hombres pecaminosos que tenían rencilla y no podían aplicar misericordia. Tenemos una familia que es controlada por el rencor y el odio, por el orgullo. Vemos una familia realmente complicada en la familia de José. Por eso, una de las cosas que me sorprende tanto, siempre, es que Dios elija familias disfuncionales para su gloria. Dios elige a familias imperfectas. Dios no elige a lo mejor del mundo. Dios elige a lo peor, para Él ser glorificado en este proceso de transformación. Dios no eligió a la familia de los descendientes de Abraham porque eran los mejores representantes de los valores familiares tradicionales por encima de sus vecinos paganos. Eran tan complicados como todos. Pero a pesar de eso, Dios los llamó para tomarlos y transformarlos, para hacer testimonio. Piensen lo siguiente: José y sus hermanos fueron los padres fundadores de la nación de Israel y eran una familia terrible. Si Dios los puede usar, puede usarme a mí y puede usarlo a usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No es esperanzador eso? Porque uno dice, no, Dios va a usar a los grandes, a los perfectos. Dios usa no, hermano, Dios usó un burro y por eso me puede usar a mí. Y eso es hermoso, que Dios pueda usar hombres imperfectos para predicar la palabra perfecta, para que la gloria no sea del que predica, sino de Dios. Porque somos solo siervos del Señor, imperfectos. Pero Dios nos puede usar. Y Dios puede usar tu matrimonio. Dios puede usar tu familia. Aunque hoy día no lo estés viendo tan claro. ¿Usted cree que José y su familia pensarían que alguna vez esa familia podría ser restaurada? No, se odiaban. Probablemente usted no vive tanto odio en su familia como la familia de José lo vivía. Esa familia estaba destruida por el odio y las divisiones, las rencillas, las preferencias. Porque así, eso es lo que pasa en las familias disfuncionales. Todo es desordenado, todo está mal, todo está patas para arriba. Veamos cómo funciona esta familia disfuncional, o pecadora, mejor dicho. Pensemos en José. La mayoría de las personas piensa que José fue la víctima. Pobre Joselito. 17 años el muchachito y sus hermanos mayores abusaron de él. No. Cuando uno mira bien en el texto, dice que ese joven en el Génesis 37, que era de 17 años, tenía la misión de ir a pastorear con sus hermanos. Pero ¿qué estaba él haciendo en vez de pastorear? Siendo un soplón. No sé cómo le dicen acá, un chismoso.
En Chile decimos un copuchento, un chismoso. No estaba trabajando, él iba a ese lugar a mirar lo que sus hermanos hacían para ir y contarle a su papá. Y eso pasa en las familias disfuncionales. En vez de cubrir el pecado con amor, simplemente se denuncia para que el otro quede mal y él quede bien. Eso pasa en las familias disfuncionales. Lo único que se hace es denunciar el pecado para poder verse bien. No es con buena intención. Es más, ¿cómo sabemos que no era buena intención? Porque Dios, conociendo a José, a pesar de saber cómo era, le dio un sueño. ¿Se acuerdan que Dios le dio un sueño que lo mostraba a él en el futuro siendo autoridad? Y él, en vez de quedarse con esa revelación en su corazón y confiar que Dios algún día lo haría, él va y se lo enrostra a sus hermanos. Ustedes me van a servir, ustedes se van a tener que arrodillar. ¿Se los contó con buena intención o con mala intención? Quería humillar a sus hermanos. Y Dios no solo le dio un sueño, le dio un segundo sueño. Interesante porque en el verso 9 de Génesis 37 dice que soñó un otro sueño y lo contó también a sus hermanos. O sea, les contó el primero. Los hermanos reaccionaron mal, dice que no le podían hablar. Y después Dios le da un segundo sueño y va y se los cuenta de nuevo. ¿Era víctima? ¿Pobrecito José? No. El tipo era orgulloso, engreído, malintencionado y le enrostraba a sus hermanos que ellos tendrían que humillarse a sus pies en el futuro. Wow. Imagínense esa familia, yo no quiero vivir ahí. ¿Usted le gustaría una familia así? ¿Cierto que no? Cuando pienso en esto, ¿cómo esto puede generar esperanza? Era la familia peor que yo he visto en la narrativa bíblica. Es interesante porque eran los hijos de una mamá, de otra mamá, de 3 mamás. Hijos tuyos, de él y de la otra. Imagínate el lío ahí entre hermanos. Si es difícil con hermanos de la misma mamá, imagínate hijos de 3 mamás. Yo no quiero estar ahí. Imagínese tomar desayuno ahí. ¿Quién se gana la comida? Hay que pelear por comer algo, ¿no? Tremendo. Ese era José. Una familia disfuncional. ¿Quién era Jacob? Otro de los personajes, el padre de José. El otro ejemplo de disfuncionalidad fue ese padre. Él tendría que hacer honor a sus canas, pero no lo hacía. Era un hombre que tenía preferencias con un hijo, denostando el amor de otros. Tenía preferencias porque en una familia disfuncional el amor es desordenado. En una familia pecadora de este tipo, el amor es desordenado, no es justo, no es equitativo. Dios no hace acepción de personas. En una familia disfuncional, el amor no es parejo, está desordenado. No solo en ese momento se demostró cuando Jacob le regala una túnica. Imagínense, vino de soplón José y lo premia dándole una túnica. Y después va con la túnica ante los hermanos. Lo premiaron por soplón, por privilegiado. Jacob tenía esa preferencia porque había tenido a ese niño en su vejez. Tenía algo de inclinación preferencial, lo cual daña las relaciones. Dios no es así. Dios no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. Y a veces nuestros comportamientos en el hogar pueden estar mostrando esas inclinaciones que destruyen a nuestros hijos. Pero no era la primera vez. Un poco antes en la historia, cuando Jacob tenía problemas con Esaú, en el capítulo 33 de Génesis, se muestra que las caravanas de Jacob y de Esaú se iban a enfrentar y posiblemente eso podría significar una batalla. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Tomó a la mamá de José y a José y los puso al final de la caravana para protegerlos, pero al resto de los hermanos y sus esposas los puso adelante. ¡Wow! Hermano, y esa es la familia que Dios va a usar. Por eso, si usa esa familia, puede usarnos a nosotros, hermanos. Puede usarnos a nosotros. Pero no nos va a dejar tal como nos toma. Él nos va a cambiar. Él nos va a cambiar. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Los hermanos tampoco eran una monedita de oro, tampoco eran brillantes. La reseña bíblica nos muestra en capítulos anteriores que ellos tenían problemas serios de comportamiento. Uno en la lujuria, otro eran personas que eran agresivas, que eran personas muy violentas, que habían matado a mucha gente, había sangre en sus manos. No eran tampoco víctimas, también eran victimarios. Porque una de las cosas que nunca
reconocemos es que todos somos pecadores, por lo tanto todos somos victimarios. Todos ofendemos muchas veces, dice la Biblia. Pero generalmente tendemos a pensar que el problema está fuera de nosotros, ¿cierto? Pero la Biblia siempre apunta que el mayor problema, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Por eso, a pesar de que la Biblia es como una espada de dos filos, ¿cierto? También nos dice que es un espejo. Y nosotros tendemos a usar la Biblia más como una espada, pero no para nuestro corazón. La usamos para enterrársela a otro. No, en vez de cirujanos, somos carniceros. Por eso me encanta ese ejemplo, esa analogía. Es un espejo para poder darnos cuenta dónde quiere Dios que cambiemos. Abra la Biblia todos los días, pero no pensando en aquel que vive a su lado. Abra la Biblia todos los días, porque usted necesita verse en ese espejo y cambiar en su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, las familias disfuncionales, desde el capítulo 37 al capítulo 50, hay una serie de pequeñas narrativas, escenas, y en cada una de esas escenas se muestran ejemplos de disfuncionalidad pecaminosa. Pero al menos aquí en el 37 nos damos cuenta que en familias disfuncionales el amor no es ordenado. Además, en familias disfuncionales las personas responden el pecado con pecado. No es extraño ver que en familias disfuncionales nosotros, en vez de apaciguar las cosas cuando alguien peca contra nosotros, respondemos pecaminosamente. Yo le dije esto porque él me dijo esto otro. Yo respondo así porque tú hiciste esto. Hermanos, nunca la Biblia nos justifica para responder pecaminosamente frente al pecado de otro. Nunca. Pero en las familias disfuncionales, las personas responden con pecado al pecado de otros. Necesitamos reflexionar sobre eso. Porque lo que sucede en una familia disfuncional es que las cosas no mejoran si eso continúa, empeoran. Y yo estoy seguro que usted no quiere que su familia empeore. Todos queremos que nuestras familias sean transformadas, ¿cierto? Para la gloria del Señor. Por eso es importante darnos cuenta cuán relevante es entender que ciertos comportamientos en la historia, en la Biblia, están puestos ahí, están descritos ahí para que nos identifiquemos, nos demos cuenta que ese camino es destructivo. Pero hay un camino mejor, el camino del Evangelio, el camino de la gracia, del perdón, de la exhortación con gracia y amor, y no de la forma en la cual a veces nos comportamos. Y tercero, en familias disfuncionales los pecados no son tratados como debiese. ¿Cómo se trata el pecado de alguien? Con gracia y verdad. Jesús en Juan 1 es descrito como aquel que era lleno de gracia y verdad. Pero nosotros nos vamos a los extremos, no a gracia y verdad. A veces pura gracia, todo lo dejamos pasar, nunca corregimos, nunca disciplinamos, todo se deja pasar. ¿Qué es lo que sucede con eso? Las personas se corrompen. Pero otras veces solo ley, solo verdad, sin amor. ¿Qué genera eso? Rebelión. Necesitamos caminar en gracia y verdad. Hermanos, entonces Dios elige a familias disfuncionales. Dios las elige, pero Dios transforma en un proceso a estas familias disfuncionales. La historia bíblica de la familia de José tiene un periodo aproximadamente, algunos calculan, de 20 años, ese rango de restauración. Desde que comienza la narrativa en Génesis 37 hasta Génesis 50, aproximadamente, calculan, unos más, otros menos, aproximadamente 20 años. 20 años para que esa familia se restaurara. Porque los corazones son difíciles de cambiar. Dios está ahí trabajando en un proceso. Dios lo está haciendo en un proceso. Dios está obrando. Porque el problema, como les dije, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Santiago 1, 13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
El centro de la problemática está en el corazón de los hombres y de las mujeres también. Porque algunas hermanas pueden leer ese texto pensando, ve, pastor, son los hombres los pecadores. No, se refiere a la humanidad. ¿Cuántas hermanas les gustaría cambiar a su esposo, que cambie? No cambiarlo, no por otro, sino que él cambie. No me vaya a malentender. Tengo una buena noticia y una mala noticia, hermana. ¿Sabe cuál es la mala? Que usted no lo puede cambiar. No lo puede cambiar manipulándolo, porque a veces pueden manipular las mujeres. Eso pasa en Chile, porque allá las mujeres son muy pecadoras. Yo sé que aquí en Perú eso no pasa. Allá sí que son pecadoras las mujeres, manipuladoras, ¿cierto? Tratando de conseguir sus metas personales manipulando. Eso pasa allá. Son pecadoras las hermanas chilenas. Pero ustedes son más santas, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios. Amén, dice la hermana. Si mentimos, que se caiga el techo. No. A veces queremos que la persona cambie gritándole, enojándonos. Usted no puede generar el crecimiento de nadie, ni de sus hijos, ni siquiera el suyo, ni el de su esposo. Usted no da el crecimiento. Pablo plantó, Apolo regó, Dios da el crecimiento. ¿Se imagina a un granjero que tiene un limonero, que todavía no salen los limones, pero él quiere limones? Que agarre, tome en la mañana al limonero y lo empiece a zamarrear. ¡Dame limones! ¡Dame limones! Golpea al limonero, ¡dame limones! ¿Usted cree que el limón le va a dar limones? Hay algunos hermanos y hermanas que quieren que el otro dé fruto de esa manera. Nunca va a dar limones. Porque no te da los limones porque lo golpees. ¿Qué tiene que hacer el granjero? Ponerle agua y abono y podar. Y esperar. ¿Qué tiene que hacer un esposo y una esposa con sus hijos, pero también en la relación matrimonial? Hacer lo que Dios dice que tú tienes que hacer y descansar que Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer, que es cambiar los corazones, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a transformar, pero en un proceso. Si hay algo que he aprendido en la experiencia, pero también mirando el texto, por supuesto, porque mi experiencia no supera el texto, es que Dios no está apurado. Dios no está apurado en cambiarnos. Él va a dar el crecimiento cuando Él quiera dar el crecimiento, para que Él se lleve la gloria y no tú ni yo. Sin embargo, nos ha encargado que colaboremos en ese crecimiento, haciendo lo que Dios dice que hagamos, exhortando con gracia y verdad, animando, consolando, exhortando, mientras confiadamente esperamos que Dios va a cambiar nuestros corazones y los corazones de nuestra familia. Amén. Ese es el proceso. Y ese proceso de entrenamiento a veces incluye el sufrimiento. José necesitaba pasar por eso porque era muy orgulloso. Miren, ustedes ya conocen a José, ¿cierto? No era la víctima. José era orgulloso, engreído, manipulador, soberbio. Puede usted ocurrirse muchos adjetivos. Para cambiar un corazón de ese tipo, necesitaba humillación. ¿Dónde terminó? En un foso. ¿Después dónde? En una cárcel. Porque Dios resiste el soberbio. Lo aplasta, dice el texto. El texto en el original está dando la idea de aplastar. Dios resiste al soberbio. Dios no resiste pasivamente al soberbio. Dios resiste activamente al soberbio. Pero da gracia ¿a quién? Al humilde. ¿Hay algún orgulloso esta mañana aquí? ¿Soy el único pecador? Entonces, usted ya sabe por qué tiene problemas entonces. Porque Dios resiste al soberbio. Y es por eso que Jesús nos hace esa maravillosa invitación. Él dijo, aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué vas a hallar? Descanso
para tu alma. Los orgullosos nunca descansan. Siempre tienen problemas con alguien. Aprendamos de nuestro Señor. Fíjate, Él nos podría haber dicho, aprendan teología conmigo. No, Él dijo, aprendan de mi carácter. Aprendan de que soy manso y humilde de corazón. Porque eso va a bendecir tu hogar. Tu orgullo y soberbia va a destruir tu hogar. Y eso lo muestra con toda claridad esta historia. Es increíble, pero a veces necesitamos pasar por sufrimiento. Si usted le hubiera preguntado a José, José, mira, para que tú llegues a ser un gran líder con un corazón semejante al de Dios, vas a tener este proceso. Te van a meter en un agujero, te van a olvidar tu familia, te vas a ir vendido a Egipto, te van a meter preso, los que estuvieron contigo tampoco te van a ayudar. Vas a pasar muchos años en una penuria muy grande. ¿Quieres este plan de entrenamiento? ¿Qué hubiera respondido él? No. Por eso Dios no nos avisa. Pero Él nos pone en ese plan de entrenamiento porque lo necesitamos, hermanos. A veces somos tan independientes que vivimos la vida sin Dios. Somos ateos practicantes, no conceptuales. Porque vivimos como si Dios no existiera. Tomamos las decisiones sin preguntarle a Dios. No oramos, no leemos la Biblia. Somos ateos prácticos. ¿Cuándo es la época que más tú oras? ¿Cuando tienes problemas o cuando no tienes problemas? ¿Cuándo es donde más te pones a orar? Cuando estás en lo peor de los problemas, ¿no? Entonces tener problemas es una bendición. Por eso podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que eso va a producir algo en nuestras vidas. Los planes de entrenamiento de Dios no son abusivos, porque Dios no es abusivo. Él nos pone en el plan de entrenamiento correcto que necesitamos para que nuestro corazón cambie. Y esta familia cambió. Y eso me impresiona. Incluso Dios va a usar los pecados. Pero Él, hermano, no es que Él permita los pecados, más bien que Él quiera que pequemos, pero Él sabe que vamos a pecar. Y hasta nuestras fallas Dios las puede tornar para bien en su propósito. Porque Él está empeñado con nosotros. Miren lo que dijo Pablo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Dios tiene algo contigo. Está empeñado contigo. Si Dios te alcanzó, Él está empeñado contigo. Te va a cambiar. Dispón tu corazón. Dispón tu vida. Porque eso va a cambiar tu familia. Eso va a cambiar tu matrimonio. Eso puede afectar positivamente a tus hijos. Dispón tu vida a que Dios obre. Confía que Él sabe lo que es mejor para tu vida. Incluso las pruebas, incluso los problemas. Hermanos, el programa considera a veces sufrimiento. Dios va a utilizar incluso los errores que podamos haber cometido para transformar nuestro corazón. Pero además de que Dios elige familias disfuncionales y Dios transforma esas familias en un proceso, Dios termina siendo glorificado en este proceso que a veces dura muchos años. En el caso de la familia de José, y ya quiero ir cerrando el sermón de esta mañana, después de casi 20 años o 20 años, las cosas cambiaron, gracias al Señor. ¿Recuerda que Génesis 37 decía que ni siquiera lograban hablar entre ellos? Mire lo que dice Génesis 50. Casi 20 años después, familias disfuncionales tienen esperanza en el Evangelio. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Después de 20 años, y a pesar de que José ya los había tenido con ellos en Egipto por mucho tiempo cuidándolos, dijeron ellos, ahora que el papá murió, ahora nos va a llegar. Ahora nuestro hermano se las va a cobrar de nosotros. Miren, ¿cuán profundo puede ser el daño que todavía puede seguir la desconfianza de que su hermano podía ahora cobrarles la deuda? Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Hermanos, José está llorando.
quebrantado en su corazón. ¿Usted cree que cuando tenía 17 él lloraría por sus hermanos? Ahora sí. Porque Dios había obrado en su corazón a través de los años. Yo le animo a que lea del 37, Génesis 37 al 50, para que entienda toda la historia. Yo le estoy contando el final, para generar esperanza en su corazón. Porque al final esa familia fue restaurada. Esa familia no podía hablarse, se odiaban entre ellos. Y ahora su hermano José está llorando frente a la realidad de que sus hermanos están pidiendo perdón. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Hubo humillación, hubo arrepentimiento. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él entendió que él no es Dios. En las familias disfuncionales, algunos se creen Dios, no siéndolo. Se creen perfectos, no siéndolo. Juzgan al otro desde un patrón, desde un trono alto, no como la Biblia dice, que es un pecador intentando ayudar a otro pecador, que saca la viga de su ojo primero para luego sacar la paja del ojo ajeno, que entiende su pecado antes de ir a intentar ayudar al otro. En las familias disfuncionales eso no existe. Los que están ahí se creen Dios, se creen perfectos. Aunque dicen no serlo, se creen perfectos. Eso arruina a las familias. Pero llegó el momento en esta familia donde él entendió que él no era Dios, que él podía y debía perdonar. Y una de las cosas más hermosas con la cual termina esta historia está en los versículos 20 y 21. José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José entendió que la restauración de su familia no tenía que ver con él, no tenía que ver con su bienestar solamente, tenía que ver con algo mucho más grande, el plan de Dios. Porque el que Dios restaure tu matrimonio no es para que tú lo disfrutes solamente, sino que cuando tus vecinos, tus familiares, tus primos, tus tíos vean que Dios cambió tu matrimonio, glorifiquen al Dios de los cielos. Y tus hijos vean que hay un Dios real que puede cambiar a mi padre y a mi madre. Entendió que arrepentirse y perdonar y ser restaurados tiene que ver con la gloria de Dios y no solo con mi necesidad. Él lo entendió. Salvar mucho pueblo no tiene que ver solo con restaurar mi pobre situación, sino cuánto este cambio puede impactar a muchos hermanos. Pero además, miren lo que el texto muestra. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Antes no podían hablarse, ahora se hablaban con amor. Hermanos, hay esperanza en el Evangelio. Las familias disfuncionales tienen esperanza. Por eso, aférrate al Señor, confiesa tu necesidad, pide ayuda, porque hay un Dios grande en los cielos que te puede socorrer. Y hay una iglesia en la cual estamos inmersos que puede socorrernos en nuestra necesidad. Pero si seguimos siendo hipócritas y no confesando nuestros pecados, ¿cómo Dios, que es fiel y justo, va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es verdadera esperanza para hombres y mujeres pecadores como los que estamos acá. No somos mejor que el que tenemos al lado, Señor. Somos necesitados. Nuestro corazón es egoísta, Señor. Autosuficiente, orgulloso. Queremos más de ti, Señor, y menos de nosotros cada día.
Transforma nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en este proceso. Ayúdanos a entender que tú has determinado, Señor, el cómo tus hijos deben vivir en comunidad, alentándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, para que ese poder de tu evangelio obre en nuestros corazones. Señor, oramos por nuestras familias, por nuestros hijos. Confiamos en que tú comenzaste esa buena obra y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.
Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén, amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos: yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.